Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa que lo hacemos para la televisión y la radio, donde contamos lo que acontece en la vida de la Iglesia y en la vida ordinaria de todos los días. Cuatro cabezas distintas de cuatro experiencias diferentes, unas desde Roma, desde Argentina, desde Ciudad de México, en fin. Cuatro sacerdotes que trabajan en diferentes campos y que lo que queremos es compartir con ustedes un rato sobre un tema que seguramente les ha llegado a través de la tecnología, a través de su correo electrónico, de su teléfono celular o móvil, que son las falsas noticias, las fake news famosas. Noticias que llegan a nuestros centros de mensajería, nuestras redes sociales, y allí cuentan que el Papa le duele la uña, hay que rezar por el Papa, hay que rezar por la Iglesia, porque pobre uña y vamos a ver qué pasa con el Papa, ¿no? O pobre Papa y dejemos la uña en paz. Es una manera de representar las ridiculeces que vamos escuchando. Por eso ahora vamos a hablar un poquito de cómo tenemos que cerciorarnos de noticias que llegan y que a veces son falsas, provocadas por la misma Iglesia. Son tiempos de unidad y comunión y para eso estamos aquí, para compartir con ustedes una Iglesia unida y en comunión y para dejar este tipo de noticias a un lado y no hacerles caso. Bienvenidos Javier, Daniel, Patricio. Saludos, ¿cómo están? Yo muy bien, saludos a todos también. Buenas. ¿Qué opinan ustedes de esto de las fake news, de las falsas noticias? ¿Les ha llegado a ustedes esto de las falsas noticias? Pues sí, ¿no? Yo creo que a todos nos han llegado muchas y de muchos temas. Ahora, cuando planteas este tema, a mí me viene como marco para poder hablar sobre esto unos números de la encíclica de Fratelli Tutti, que el Papa habla algo de esto. El número 40 y algo en adelante, sobre la ilusión de la comunicación y esto de las ideologías que estabas diciendo tú hace un momentito, Javier, habla de cómo se miente, se engaña por buscar fines políticos o económicos o incluso pues eso, ideológicos o fundamentalistas de fe, que es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Papa nos da un marco muy, muy bueno, ¿no? para saber que ahí tenemos una gran ilusión, una fantasía, ¿no? Como que porque salga en un periódico una noticia, pues resulta que ya está, es verdad. Y no sabemos utilizar bien todos los medios de comunicación. Y si hablamos de los temas de la fe, de la Iglesia, del Vaticano, del Papa, de la moral, de los temas que sean de actualidad, pues yo creo que lo primero que a mí se me ocurre es decir, tenemos que formarnos para saber dónde buscar y comparar, ¿no? Comparar y cuáles son las fuentes fidedignas. Yo es lo primero que diría, vamos a formarnos bien en utilizar bien todo esto y saber de dónde me vienen las noticias y dónde se fundamentan, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos mucha formación porque hay mucha manipulación. Sí, buenas, un gusto verlos y también me gustaría traer un recuerdo, ¿no? que es un recuerdo duro para la humanidad porque me parece que nos puede ayudar a entender la gravedad de estas fake news, ¿no? Por ejemplo, el ministro de propaganda del nazismo, bueno, yo no hablo alemán, quizás lo pronuncie mal, ¿no? Goebbels, creo. Él tenía una frase que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y me parece que esto es contundente y que tiene que ver con las fake news, ¿no? Y que también tiene que ver, creo, con un contexto en el que estamos, que algunos pensadores lo llaman el tiempo de la posverdad, ¿no? Que pareciera que es más importante lo que yo creo personalmente que la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esta divulgación de noticias falsas que provocan desinformación, pero que a la vez diría también tiene consecuencias muy graves. Digo, no quiero caer en extremos, pero este tipo de noticias que se van desparramando por ahí pueden, por ejemplo, hacer caer gobiernos o que uno pierda una elección o la gane, o bueno, no quiero poner un ejemplo, quizás alguno se ofenda, pero lo que pasó en Estados Unidos en el Capitolio tiene que ver con la fake news, ¿no? Entonces veamos las consecuencias que tienen las fake news, ¿no? O tirar a tierra la moral de una persona, ¿no? Porque se puede mentir sobre una persona, se pone en redes sociales y se estigmatiza a alguien. Por eso me parece que es importante que, como decía Javier en la introducción, ¿no? Que uno tiene que buscar las fuentes, desarrollar un pensamiento crítico. Recién, Javier, vos decías que sale algo publicado y uno ya lo toma como palabra de Dios, ¿no?
bueno, me parece que tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Y hacer un juicio sobre nosotros, si mi creencia personal es más fuerte que la realidad, ¿no? Porque a veces queremos o buscamos leer aquellas cosas que de alguna manera potencian lo que yo creo, ¿no? Y no nos animamos quizás sí, a abrirnos a la realidad. Yo quería pensar también en la cuestión de la materialidad que maneja en este tipo de sectores que se dedican justamente a esto. Lo quisiera entender como el sindicato de coprofílicos, ¿no? Aquellos que la materialidad con la cual se encargan de la distribución de noticias falsas. El coprofílico en psiquiatría se maneja concretamente como aquellas personas que tienen una afección que les genera una excitación incluso, el mirar, el acto de defecar, oler, mirar, es como una especie de fetiche, ¿no? Entonces, esto va generando como un tipo de atracción en estas personas. Analógicamente se entienden los coprofílicos como aquellas personas que efectivamente a través de los chismes, de las calumnias, de la difamación, van acabando con la buena fama del otro, ¿no? Son aquellos que se encargan de portar las noticias que resultan no verídicas, que atentan contra la buena fama de otras personas. A través de esta dinámica que, como mencionó Pato citando aquel alemán, van haciendo esta pluralidad de mentiras hasta donde se va generando una supuesta verdad sobre alguna persona. Y creo que al final de cuentas este sindicato va haciendo evidentemente un daño continuo porque reparar la dignidad, restaurar una verdad en alguna persona resulta una tarea casi imposible, ¿no? Sí, Javier. No, a raíz de lo que decía Daniel, yo me salía el comentario de decir, y en relación a la Iglesia y a temas de fe, hay movimientos fuertes para crear falsedad sobre temas de moral o sobre lo que la Iglesia dice o lo que le pasa a los obispos, o como puede haber sido pues, el tema de abusos en la Iglesia, por ejemplo. Pues parece que ahora todos los sacerdotes, y se crea una conciencia social y en la que hasta un sacerdote en un país puede estar hasta cohibido de mirar a nadie, ¿no? Y todo eso se difunde, se repite 1000 veces y crea una conciencia en las personas. Es decir, todo este tema habla al final de poder, yo creo, ¿no? Habla de tener poder y de manejar conciencias. Es un tema muy, muy serio, ¿no? Claro, la información, no dudemos que la información es poder. En cuanto pues, a este tema, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México hemos tenido, y en el país, una serie de escritos en un momento en donde creo que es clave el cambio de estructura eclesial dentro de la Iglesia mexicana y pues también a nivel mundial, ¿no? Pero hemos tenido una serie de escritos que pues llegan a la difamación y que pues al final hay sacerdotes que se autonombran con bombo y platillo como portavoces de, sí, cuando pues el ser portavoz lleva lo primero una oficina de comunicación y un escrito oficial firmado por una institución a la que él o una persona a la que es portavoz, ¿no? Por ejemplo, Daniel nombra de portavoz propio a Patricio Lynch y hay un escrito en donde dice este es mi portavoz y este es el que me va a decir cómo estoy y qué cosas estoy desarrollando ahora y qué actividades va a haber a futuro. Pero en esto hay una esfera de poder dentro de la Iglesia, yo lo que estoy notando, sobre todo en Latinoamérica, en cuanto a lo que es el tema de periodismo, comunicación y también, ojo, también en el tema de lo que es la cuestión de abusos, ¿no? Es una cuestión de abusos de poder en general. Lo que tenemos que es trabajar en la prevención y protección. Y a veces en todos estos ambientes se mueve un ambiente un poco pesado en algunos por querer, porque confunden servicio y poder, porque no nos olvidemos que la comunicación es un servicio al pueblo de Dios, la comunicación eclesial. Esto que aquí hacemos es un servicio
al pueblo de Dios que favorece la unidad y la comunión. Y hay sacerdotes que lo que hacen es favorecer más la división y el encono dentro de la Iglesia, por ir en contra o a favor de un obispo, un cardenal o hasta del propio Papa. Y esto es lo que no podemos permitir. El que se meta gente dentro de nuestra Iglesia que porque le han quitado cargos ahora tiene que sonar la campana de otra manera o de diferente modelo. No sé qué piensas, Daniel, Patricio, Javier. No, yo pensaba solamente que efectivamente un liderazgo, lo pongo entre comillas, coprofílico, va a estar en función de sí mismo. Resulta francamente narcisista, porque al final de cuentas, en esta adquisición de poder es la búsqueda de evitar, es decir, es como una incapacidad nostálgica de darse cuenta que la historia ya pasó. Nos pasa, por ejemplo, entre sacerdotes cuando nos cambian de un servicio a otro, de una parroquia a otra. Bastaría preguntarnos cómo hablamos nosotros como sacerdotes del párroco que viene, porque muchas veces podemos empezar a hablar mal del párroco que llega a la comunidad y empezamos a dar una mala referencia de él hacia la feligresía. Sí, adhiero, Daniel, y me parece que todo esto que decís, que existe, que es una realidad, se potencia. Esto quedaba más en un ámbito local, de chismerío local, digamos, pero ahora por redes sociales se genera un daño muchísimo mayor, ¿no? Lo que podría ser un chisme de una parroquia puede terminar por todos lados, desplegado, ¿no? Con el daño que decía antes. Digo, ¿cuántas familias se destruyen por este tipo de desinformaciones, ¿no? Por tirar a tierra el honor de una persona, etcétera? Y que quizás mucha gente lo hace de buena intención, ¿no? Que lee una noticia y la replican sin hacer o tomarse el tiempo para corroborar. Por eso creo que es importantísimo acentuar esto, ¿no? Qué importante que podamos chequear la información, buscar fuentes, ¿no? Y no andar repitiendo como loros lo que recibimos, ¿no? Sino desarrollar un ejercicio crítico y discernimiento. Bueno, vamos un momento a una pausa, enseguida volvemos aquí a Iglesia Online con el tema de las falsas noticias, las fake news. Seguimos aquí en Iglesia Online. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la radio y la televisión. Estamos hablando de las noticias falsas, las famosas fake news. Estamos hablando de tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice, el eco que puede tener para bien y sobre todo para mal, reparar el daño cuando esto es mentira, cuando no se dicen las cosas como son. Yo creo que tenemos que tener una ética para leer las noticias y sobre todo si estamos dentro de los medios de comunicación para difundir las noticias. Y a la vez, como lectores, nosotros tenemos que aprender que detrás de una empresa de comunicación hay una ideología. Detrás de una empresa de comunicación también hay unos empresarios que les interesa realmente lo que ahí se difunde desde una ideología, desde una posición y otra. Y esto pasa también en algunos ambientes eclesiales. No es lo mismo leer una noticia en lo que es la fuente Vatican News que en otras fuentes donde interpretan lo que dice Vatican News, donde entresacan lo que quieren para que usted y yo como lector creamos eso que dice esa agencia de noticias. Vatican News es una agencia de noticias del Vaticano que realmente ahí es la referencia pura y dura de lo que está pasando y lo que quiere el Vaticano sacar. No hay más, no hay de otra. Para esto yo creo que podemos tener unas ideas para evitar lo que es la falsedad de noticias, el fake news, para caer en estas difamaciones y en estos criterios ideológicos. Daniel. Pensaba en 4 pasos sencillos como protocolo elemental, justamente para evitar o para prevenir caer en esta dinámica, ¿no? La primera de ellas que pienso es no compartas nada en automático. Es decir, que nos demos oportunidad, al menos un tiempo considerable que puede tomarnos hoy por la rapidez de la tecnología, nos llevaría
a veces menos de un minuto, más de un minuto, pero para confirmar efectivamente si la noticia es verídica. Entonces, como primer punto es no compartamos nada en automático, sino démonos el tiempo para poder, antes de compartir, verificar la confirmación, la veracidad de la noticia que hemos recibido, ¿no? Número 2, revisa quién es el transmisor. Resulta fundamental revisar de dónde viene, porque, por ejemplo, si viene una noticia a nuestro celular, en nuestro correo, siempre es importante preguntarnos cuál es la motivación de aquel que ha construido la noticia. Por ejemplo, si bajo el perfil de dividir constantemente a la iglesia, nos llega una misma noticia del mismo sujeto, pues sabremos obviamente que el transmisor no portará una noticia en función de construir la comunión, sino nuevamente estar insistiendo en la posibilidad de división, de dividir, de fragmentar la iglesia. Número 3, identificar la fuente me refiero a la fuente original de información. Por ejemplo, pueden decir, fuentes vaticanas han revelado, no sé, tal cosa. ¿Cuáles fuentes vaticanas? Obispos están contra el Papa Francisco. ¿Cuáles obispos, no? Identificar la fuente original pienso que nos ayudará a nosotros a hacer esta distinción de los hechos reales y de la interpretación de la noticia que ya nos señalaba Javier hace un momento, ¿no? Una cosa es que vayamos a las fuentes, por ejemplo, que encontramos a nivel internacional o a nivel nacional o a nivel congregacional o de las órdenes o de los movimientos, y por otro lado, tener como este tráfico indiscriminado de fuentes de información que de pronto pudieran no estar regulados, ¿no? Y como último punto, confirmar que la información de los sitios que se nos han ofrecido sean sitios oficiales de la misma fuente. Es decir, siempre ir a sitios originales, siempre ir a sitios que sean fuentes originales, nos ayudarían a nosotros para decir, si se habló, pongo por ejemplo, en algún país se habló sobre la muerte de un cardenal que no había muerto. Entonces, bastaba ir a la fuente original de ese país, de esa arquidiócesis, para darse cuenta si en verdad había muerto o no el cardenal. Entonces, esto lo digo porque creo que es importante, antes de compartir, confirmar o corroborar con una fuente original. Son 4 ideas que pienso resultan como protocolo muy elemental y muy sencillo, pero para evitar este indiscriminado tráfico de noticias que de pronto nos resulte muy fácil, porque de pronto alguien puede estar recibiendo, no sé, una noticia y por decir que viene de un cardenal o viene de un obispo, viene del mismo papa, ¿cuántas veces han enfermado al Papa Benedicto sin estar enfermo? Pues a mí lo que se me ocurre es decirle a todos los que nos estén viendo y escuchando que te den like, Daniel. Un like para Daniel y sus 4 puntos para evitar los fake news. Sí, señor, muy bien. Felicidades. Gracias, Daniel, porque esos puntos a mí me parecen geniales, como muy prácticos. Y destacar que el Papa lo dice en uno de los puntos, creo que el 46 de Fratelli Tutti, que todo a ver si lo tengo por aquí, estos fanatismos que llevan a destruir a otros, también lo hacen personas religiosas, sin excluir a los cristianos. Y creo que ahí estamos todos. Entonces, cosas prácticas para no hacer daño a nadie y sobre todo no difundir cosas que no son y no crear malestar, ¿no? Y crear una buena evangelización también en los medios. Así que un like para Daniel y sus 4 puntos. Igual, yo también, Daniel, ahí te sumo otro like. Y creo que importante que seamos honestos, ¿no? Y transparentes. Y acá quiero invitar a todos y también a mí mismo, ¿no? Porque así como decimos que hay ideologías detrás de ciertos grupos eclesiales o de medios de comunicación, etcétera, todos de alguna manera tenemos prejuicios, preconceptos, ¿no? Todos tenemos también nuestros posicionamientos e ideologías. En ese sentido creo que todos tenemos que ser honestos, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? Porque no existe la neutralidad, todos estamos de alguna manera posicionados, ¿no?
Y por eso yo al principio había hablado de esto de la posverdad, porque digo, si somos honestos, pues la posverdad tiene que ver con esta lógica. No me importa la realidad, sino que a mí me importa solamente lo que yo creo, ¿no? Que me hace sentir bien. Y eso es peligrosísimo. Por eso este ejercicio que yo decía antes, ¿no? Bueno, todos tenemos una ideología, todos tenemos preconceptos. Es importante ser honestos, sacarlos a la luz y poder ser honestos con la realidad también, ¿no? Si la realidad se impone, y bueno, tendré que cambiar mi manera de pensar, ¿no? Si no, caemos en lo que ustedes dicen, ¿no? El fundamentalismo y el fanatismo. Quisiera añadir a todo esto que dice Patricio, compartirles con ustedes, falta reflexión en los medios de comunicación, falta reflexión en los lectores de los medios de comunicación, es decir, en el uso activo y pasivo, ¿no? Creemos que las redes sociales pues son un lugar de difusión, pero también son un lugar de control, de manipulación. Eso hay que decirlo tal cual, y ustedes tienen que aprender a que en la red social, si usted pone su nombre, sus fotos, todo queda registrado y parte de las fotos ya no son propiedad de ustedes y van registrando hasta sus gustos personales, ¿no? Por medio de lo que van consultando. O sea, es todo un conglomerado en donde quizás tenemos que empezar a reflexionar. ¿Creen ustedes que en los medios de comunicación dentro de la Iglesia, por ejemplo, nosotros estamos dentro de medios de comunicación dentro de la Iglesia, tenemos que hacer un esfuerzo por una reflexión más profunda a la hora de leer una noticia, un periódico, incluso una noticia religiosa? Oigan, tengan cuidado con esta noticia. Falta un mayor criterio para el pueblo de Dios, en el que estamos nosotros también incluidos, para saber leer la realidad e interpretarla desde los medios de comunicación. Yo creo que sí que faltan programas en donde realmente comuniquemos las cosas de una manera más sencilla, por ejemplo en la Iglesia, y faltan también programas en donde aprendamos todos, no solamente un grupo, sino aprendamos todos a tener unos criterios para saber leer la realidad desde los medios de comunicación. No sé qué piensen ustedes. Javier. Claramente sí, o sea, falta ese espíritu crítico bien formado, como creyentes, ¿no? O sea, no podemos ir creyéndonos las cosas así como así. Pero lo mismo pasa a nivel más sencillito, sin entrar en las redes, cuando simplemente, pues es que lo ha dicho el Padre, entonces es palabra de Dios, cuidado, ¿no? Laicos bien formados, más críticos, ¿no? Es decir, hay padres que dicen muchas barbaridades. Entonces, ese espíritu crítico bien formado nos falta bastante, sí. ¿Me permitís? Pensaba haciendo juego con esta frase, ¿no? Del Evangelio, que la verdad nos hará libres, las fake news nos esclavizan, en definitiva, ¿no? Y como criterios básicos de discernimiento, yo creo que cuando recibimos una noticia, sea de quien sea, ¿no? Algunas preguntas básicas. ¿Me genera paz? ¿Genera comunión? ¿Genera vida? ¿Genera alegría? ¿Estos frutos permanecen en el tiempo? ¿O esto que leo me deja con el corazón dividido, me hace sospechar? No sé por qué, ¿no? Pero hay mucho blog católico, ¿no? Donde, por ejemplo, se transmiten mensajes apocalípticos en el sentido de que Dios está airado, ¿no? Y que la Virgen le está frenando la mano porque iban a venir días de oscuridad. Y eso está lleno en las redes sociales. Y tiene cualquier cantidad de likes y gente que sigue esto. Y esas son las primeras fake news, ¿no? Y eso genera todo lo contrario al Evangelio, a la revelación pública. Eso no es católico, no es lo que enseña la Iglesia. Entonces me parece que esas son las primeras fake news que tenemos que denunciar, ¿no? Y desterrar. Porque cuando uno lee eso, yo conozco gente que ha vivido deprimida por eso, por esas noticias. ¿Cómo que se viene entre días de oscuridad? ¿Cómo que la Virgen está frenando la mano de Dios? Entonces, ¿que la Virgen es más buena que Dios? O sea, cosas sencillas, ¿no es cierto? Entonces me parece que estas preguntas básicas, ¿no? Que por los frutos los conocerán, nos pueden ayudar a discernir las informaciones que recibimos. Vengan de quien vengan, ¿no? Bueno, pues con esto nos quedamos recordando que nosotros tenemos no solamente la obligación y el deber, sino la convicción de crear buenas noticias aquí en este programa, en Iglesia Online, en las redes sociales, y las buenas noticias vienen soportadas con una fuente, el Evangelio, con una persona, Jesucristo. Con esto nos vamos. Se cuidan. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima, Javier, Daniel, Patricio.
Hasta la próxima, saludos. Luego. Adiós.